Buenos días. Un informe más desde Belén, que esta semana ha sufrido bastante con las nuevas decisiones por parte del gobierno israelí. Vamos a conversar en unos momentos de eso. También vamos a conversar sobre la película Palestina 1936 para dar un poco de contexto a los que aún no han ido a verla, que está disponible en los cines en Chile. Pero al comienzo de esta grabación, para mí era muy importante poder decirles que estamos en un estudio facilitado por el Bethlehem Bible College. Y yo le preguntaba acá a los colegas, claro que no sabían español, ilusamente, cuál es la traducción de Bethlehem Bible College al español. Y todos me empiezan a decir, habla con Anthony, habla con Anthony. Y acá nos acordamos de Anthony Herr, que trabaja acá en el Bethlehem Bible College, y vamos a partir preguntando, ¿cómo se dice en español Bethlehem Bible College? Hola Javier, ¿cómo estás? No, un placer estar contigo acá. La traducción del Bethlehem Bible College sería el Colegio Bíblico de Belén. Ahora, en las actividades que ustedes llevan a cabo, hay una cosa que es bastante importante, que tiene que ver con cómo se puede aplicar la teología de la liberación en la lucha de liberación palestina. Y yo creo que en Latinoamérica la gente entiende eso. En Chile, por ejemplo, estaba en el tiempo de la dictadura, existían lo que se conoce como la Vicaría de la Solidaridad, que era una institución de la Iglesia Católica encargada de defender los derechos humanos en Chile. ¿Cómo se aplica un poco eso ahora, sobre todo con toda esta discusión que ha habido esta semana sobre el tema de los cristianos sionistas en los Estados Unidos? Y es muy interesante, por cuanto incluso en las derechas conservadoras en el mundo, y particularmente en los Estados Unidos, ya hay una división. Hay gente que dice, no, yo no tengo por qué apoyar a Israel. Sí, exacto. Pues podemos ver que el Colegio Bíblico de Belén ha empezado con un montón de iniciativas para hablar más de la teología de liberación palestina, que es más que todo cómo poder hablar de, hablar de una teología que está centrada en Cristo, que habla de la liberación palestina, de la liberación no solo también de física, pero también una liberación teológica, liberar lo que es la teología del sionismo cristiano. Es como poderle hablar al oeste un poquito más de qué significa ser indígena en esta tierra, un poquito más de la teología de la tierra, la teología de, como dice Mitre Rajeb, uno de los padres de la, liberación, de la teología de liberación palestina, que dice que aquí en Palestina tenemos los cuatro góspeles, los cuatro testimonios, lo que son Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Mientras tanto tenemos el quinto, que es la tierra de Palestina. Y el sexto siendo la gente de Palestina, o las piedras vivientes que caminan, que ven, que comen y que viven en la tierra de Palestina, viven en una ocupación o en discriminación continua a todo lo que pasa aquí, mientras sería de la ocupación ilegal o la anexión de tierra palestina por el Estado sionista de Israel. Entonces, ya para ir un poco concluyendo, es un poco ese es lo que hace el Bethlehem Bible College, además de poder ayudar a una serie de familias dentro de esta región. Una pregunta. Esta semana la propaganda israelí se ha vuelto loca con el tema de los Sí. cristianos. Y han querido justificar como que Israel es el mejor lugar para que los cristianos vivan. Tú como un palestino cristiano, ¿tú ves que Israel te protege? ¿Cómo es tu vida bajo ocupación israelí? Siempre, no sé por qué tantos, creo que los cristianos en todo el mundo se han volvido locos, la verdad. Porque piensan de que yo como un cristiano tengo más privilegio al estar viviendo en Palestina o a visitar a Jerusalén. Mientras Bajo tanto, control israelí. bajo control israelí. Mientras tanto, cuando yo estoy en Jerusalén, sí tengo un permiso para entrar a Jerusalén. Soy tratado como cualquier otro palestino, con discriminación. La última vez que estuve hasta en Jerusalén, siendo un cristiano con una cruz, hasta no tenía tampoco el mapa de Palestina en ese tiempo, me vieron dos soldados israelíes, nos pusieron a mí y a mi mejor amigo en el suelo y bueno, como esto fue un acto de discriminación, fue un acto para también enseñarle al mundo de que lo que pasa no es algo de que, sí, nos tratan bien a nosotros como cristianos, pero en realidad, si eres palestino, musulmán, cristiano, es lo mismo. La discriminación es ante cualquier persona palestina. Anthony, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a lo mejor vamos a comentar en próximos programas también sobre las actividades que ustedes tienen, como por ejemplo la conferencia Jesús en el puesto Exacto. de control, Christ at the Checkpoint, que es una de las principales iniciativas que por años se lleva a cabo para poder ir en contra de esta
lógica que yo la llamo satánica, la verdad, Sí. del cristianismo sionista. Exacto. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Tony. Eso es un poco una introducción para entender la vida cotidiana que se está llevando aquí en Palestina, que durante las últimas semanas, como estábamos diciendo, ha cambiado bastante, sobre todo acá en la zona de Belén. Anthony hablaba de pedir un permiso para entrar en Jerusalén, que queda solamente unos 10 kilómetros de Belén, y que por generaciones nuestras familias han podido ingresar libremente, no solamente a sus iglesias, pero también a sus hospitales, a sus escuelas y a las familias que también viven allá, y hoy en día está completamente cerrado, de no ser por algunos que a veces uno recibe permisos militares israelíes, que uno además se tiene que humillar bastante en los puestos de control. El gobierno israelí ha apuntado una vez más a llevar a cabo acciones en contra de Belén. Particularmente hay que seguir entendiendo las decisiones del gobierno israelí de esta semana de abiertamente apuntar a la anexión de territorio palestino ocupado. Es decir, aquí en Belén hoy en día se le ha quitado territorio a la municipalidad de Belén en función de proyectos de colonos israelíes en lo que conocen como la tumba de Raquel o Rachel's Tomb o la mezquita Bilal Ben Rabah. Ahora, dentro de todo eso, la reacción internacional han sido algunos comunicados, pero nada concreto. Y es muy similar a la historia, porque es tan evidente lo que pasa en Palestina, que muchos han podido ver ahora en los cines en Chile en la película de Palestina 1936. Por varias razones. Por un lado, se ve la identidad nacional palestina floreciendo mientras se luchaba en contra de dos proyectos coloniales en su conjunto. El proyecto sionista en un lado, pero también el proyecto colonial británico en Palestina. El pueblo palestino, que tenía derecho a la autodeterminación y que buscaba eso, lucha en contra del mandato británico, que es un poco lo que se ve en la película Palestina 1936. La brutalidad con la cual la gente que ha podido ver la película se reaccionó a la lucha del pueblo palestino era real. Y particularmente aparece ahí, vamos a conectar un poco con lo que comentamos al comienzo del programa, Ord Wingate, que era un oficial cristiano sionista británico, que es el más brutal que aparece en la película. Ord Wingate, que es un oficial británico que murió en un accidente en 1944, él entrenaba grupos sionistas para atacar aldeas palestinas por las noches, para que la gente se vaya, para generar la limpieza étnica de Palestina, pero movido ideológicamente. ¿Por qué? Porque como cristiano sionista él creía que la gente en Palestina tenía que irse para poder entregar nuestro país al movimiento sionista. Así de simple. Así como usted se recuerda, por ejemplo, cuando al medio del genocidio israelí en Gaza, cuando ya habían decenas de miles de palestinos asesinados, incluyendo miles de niños palestinos, hubo una diputada en Chile que levantó la bandera de Israel en el Parlamento, si no me equivoco, y ahora va a ser ministra desde el 11 de marzo en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Bueno, es esa la ideología que los mueve, una ideología donde la sangre y la vida de los palestinos simplemente no existe. Y eso es lo principal para poder entender esta película, que es una nueva película de Anne-Marie Josser que representó con bastante éxito en los Oscars a Palestina. Este año hubo 3 películas sobre Palestina que estuvieron en los Oscars. Por un lado, el llamado de Hind Rajab, que fue la película que representó a Túnez, hablando de esta niña palestina de 6 años que fue masacrada por oficiales israelíes mientras hablaba por teléfono y pedía ayuda a la Media Luna Roja Palestina, que es como la Cruz Roja. Por otro lado estaba la película Todo lo que queda, que es sobre Jaffa durante la Nakba y posteriormente, que representó a Jordania, y el caso de Palestina, representada por Palestina 1936, de Anne-Marie Josser, que es una cineasta originalmente de aquí, de Belén. De hecho, la casa de su familia queda aproximadamente unos 30 metros de donde estamos grabando en estos momentos. Muchas novedades que seguramente van a seguir ustedes viendo durante el transcurso de la semana que comienza el día de mañana, y nosotros, el día lunes en particular, nosotros estamos grabando acá el día viernes. Podrían haber evidentemente otras narrativas y otras situaciones que se den sobre el terreno. Las noticias están avanzando bastante. La reunión del presidente Trump con el primer ministro Benjamin Netanyahu, muchos creen que se podría haber ya coordinado lo que podría ser una nueva acción en contra de Irán, que llevaría a una situación de bastante
inseguridad y desestabilización en toda la región. Al parecer, el America First o Estados Unidos primero se ha diluido completamente de la administración del presidente Donald Trump. Desde Belén, Palestina, fue un informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.